Los testigos de Jehová creen que en 1914 Jesucristo fue entronizado como Rey del reino de Dios en el cielo. En su nueva posición, Jesucristo expulsó a Satanás del cielo y lo envió a la tierra. Esto marcó el fin del tiempo de los gentiles y el comienzo de un periodo turbulento para la humanidad conocido como los últimos días. El movimiento al que hoy llamamos Testigos de Jehová antes de 1931 era conocido como estudiantes de la Biblia. ¿Qué creían los estudiantes de la Biblia que iba a pasar en 1914 antes de esa fecha? Antes de la llegada de Internet, era casi imposible para los testigos de Jehová comprobarlo por ellos mismos, ya que no se tenía acceso a las publicaciones originales de Charles Taze Russell, el fundador de este movimiento. Estas publicaciones nunca se han podido solicitar en los salones del reino, ni han estado disponibles en el CD-ROM que Watchtower distribuía a los testigos de Jehová con una biblioteca de sus publicaciones. Ni siquiera hoy día están disponibles en la web oficial de los testigos, jw.org. Así que si alguien quería saber qué decían y qué creían los estudiantes de la Biblia en esa época, no quedaba más remedio que fiarse de lo que nos decía Watchtower. Pero hoy día, gracias a Internet, podemos conseguir esas publicaciones escaneadas y comprobarlo por nosotros mismos. Incluso si estás muy interesado, puedes comprar ejemplares de estos libros por Internet en buen estado. En el documental titulado El Reino, 100 años y sumando, producido por Watchtower, el miembro del cuerpo gobernante Samuel Herd nos dice lo siguiente. Cuando nació el reino en 1914, los estudiantes de la Biblia no sabían qué iba a pasar, pero sí sabían que sería un año crucial. En la revista La Atalaya del 15 de enero de 1993 podemos leer: La Atalaya ha presentado pruebas consecuentes a los estudiantes sinceros de la profecía bíblica de que la presencia de Jesús en el poder del reino celestial empezó en 1914. Esto confirma lo que ya hemos visto, que los testigos de Jehová creen que Jesucristo empezó a reinar en el cielo en 1914. Sin embargo, Charles Taze Russell, en su libro El tiempo se ha acercado, en la edición de 1911, escribió lo siguiente: El año 1878, siendo un paralelo de este asumir poder y autoridad, claramente marca el tiempo para el verdadero asumir del poder como Rey de Reyes, por nuestro Señor presente, espiritual, invisible. Con esto vemos que los estudiantes de la Biblia no creían que Jesucristo fuera a comenzar a reinar en el cielo en 1914, ya que ellos pensaban que ya había comenzado su reinado en 1878. Si eres de los que piensan que Watchtower no te mentiría nunca, te recomiendo que te agarres al asiento, porque lo que vas a escuchar ahora no te va a gustar. A pesar de que hemos visto que los estudiantes de la Biblia creían que Jesucristo había comenzado a gobernar en 1878, como estamos viendo en pantalla, la Atalaya del 15 de julio de 1966 dice lo siguiente: Por más de 30 años antes de esta fecha y por medio siglo desde entonces, los testigos de Jehová han señalado el año 1914 como el tiempo para el fin de los tiempos señalados de las naciones y el tiempo en que Cristo comenzaría su dominio del reino. ¿Por qué decidiría Watchtower mentir en este número de la Atalaya y presentarnos su historia de manera deshonesta? Aquí dice que desde 30 años antes de 1914, los testigos de Jehová estuvieron anunciando que Jesús empezaría a gobernar en este año. Sin embargo, como hemos visto, los estudiantes de la Biblia creían que Jesucristo había comenzado a reinar en 1878. Entonces, si creían que Jesucristo ya estaba reinando, ¿qué creían que iba a pasar en 1914? Si nos fiamos de lo que dice Watchtower, en la revista Despertad del 8 de mayo de 1973 podemos leer lo siguiente: Los testigos de Jehová señalaron hacia el año 1914 con décadas de anticipación como el año que marcaría el comienzo de la conclusión del sistema de cosas. Pero, si buscamos lo que realmente decían sus publicaciones, como la Science Watchtower del 15 de julio de 1894, nos encontramos lo siguiente. Pero tengan en mente que el final de 1914 no es la fecha del comienzo, sino del final del tiempo de tribulación. De nuevo, Watchtower nos presenta su historia de manera deshonesta. Como hemos visto en esta publicación de 1894, los estudiantes de la Biblia creían que 1914 sería el final de la tribulación. Ellos consideraban que ya vivían en los últimos días y que 1914 sería su final. De todo esto aprendemos tres cosas. La primera de ellas, que los estudiantes de la Biblia creían que Jesucristo había comenzado a gobernar en el cielo en 1878. La segunda, los estudiantes de la Biblia creían que 1914 marcaría el final del tiempo de tribulación y no el comienzo. Y la última, y más importante, es que Watchtower no es honesta con sus miembros acerca de su historia. ¿Qué más creían los estudiantes de la Biblia que sucedería en 1914? Como vemos en el libro Tres mundos y la cosecha de este mundo de Charles Taze Russell, los estudiantes de la Biblia también creían que 1914 marcaría el fin de la gran tribulación y la destrucción de la religión falsa.
La séptima trompeta suena desde agosto de 1840 hasta que el tiempo de tribulación, o el día de la ira, terminen. Por eso, sin duda, termina con los tiempos de los gentiles y estos 40 años de conquista, y entonces suena hasta 1914, al final del cual Babilonia la Grande habrá caído, y el dragón habrá sido atado, es decir, las naciones serán sometidas y el príncipe de este mundo tirado fuera. También creían que en ese año sucedería la batalla de Armagedón y que los gobiernos humanos serían derrocados. En su libro El tiempo se ha acercado, Russell nos dice: no se sorprendan, entonces, de que en los siguientes capítulos presentemos pruebas de que el establecimiento del reino de Dios ya comenzó, que se predijo en profecía que iba a comenzar a ejercer poder en 1878 y que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la cual terminará en 1914 con el derrocamiento completo de la gobernación presente de la tierra, ya comenzó. Se puede ver claramente que desde el punto de vista de Dios, los ejércitos ya se están juntando. También creían que Jesucristo comenzaría a gobernar en la tierra y que algunos profetas de la antigüedad serían resucitados, como podemos ver en el libro de Russell, El día de la venganza. El comienzo de la fase terrenal del reino al final de 1914 consistirá, según entendemos, de la totalidad de los santos de la antigüedad resucitados, desde Juan el Bautista hasta Abel, Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos profetas. También creían que este año marcaría el final de la obra de predicación, como podemos ver en su libro Venga tu reino. La cosecha es un término que le da a uno la idea general de qué obra tiene que suceder entre las fechas 1874 y 1914. ¿Qué hicieron Russell y los posteriores dirigentes de esta organización al ver que todo esto no se cumplía en 1914? Hicieron lo que más tarde se convertiría en la metodología estándar de Watchtower en este tipo de situaciones, como en 1925 y en 1975. Culpar a los miembros por no saber controlar sus expectativas y reeditar su literatura. Aquí tenemos un ejemplo de las modificaciones que sufrieron sus libros. A la izquierda tenéis el libro Estudios de las Escrituras, Venga tu reino, en su edición de 1911 y a la derecha la edición de 1923. Vemos que donde originalmente decía que la liberación de los santos debe tomar algún lugar tiempo después, antes de 1914, en la nueva edición dice muy pronto después de 1914. Este es el motivo por el cual si buscáis los libros de estudios en las escrituras, veréis que de un mismo volumen puede haber múltiples ediciones. Siempre habrá quien piense que todo esto son mentiras apóstatas, pero piensa por un momento, ¿quién es más probable que te mienta? ¿El que te dice que busques toda la información, la analices y la compares? ¿O el que no te da toda la información y te dice que confiarse de su palabra es suficiente? Te invito a que no te fíes de mi palabra, ni a que te fíes de la palabra de Watchtower. Te invito a que seas tú mismo el que analice la información. Búscalas, analízalas, tradúcelas y sé tú mismo el que analice cómo a lo largo de la historia en las diferentes ediciones fueron modificando las ediciones según no se cumplían sus profecías y fueron ocultando interpretaciones de profecías fallidas. Después compárala con el cuadro que pinta Watchtower de lo que sucedió. Hemos visto que los estudiantes de la Biblia para 1914 realizaron las siguientes predicciones. Creían que en ese año llegaría el fin de la gran tribulación, se destruiría la religión falsa, sucedería la batalla de Armagedón, los gobiernos humanos serían derrocados, Jesucristo comenzaría a gobernar en la tierra, resucitarían algunos profetas de la antigüedad y se finalizaría la obra de la predicación. Watchtower muestra una falsa modestia en sus publicaciones cuando reconoce que Charles Taze Russell y los estudiantes de la Biblia se equivocaron en algunos errores menores. Por ejemplo, reconocen que pensaban que iban a ir al cielo, pero omiten todas las demás predicciones que hemos visto en este vídeo. Además, culpan a sus miembros por no saber controlar sus expectativas cuando fueron ellos mismos los que les dieron estas expectativas y las estuvieron alimentando a lo largo de años. ¿Por qué Watchtower no muestra su historia de una manera honesta y no facilita el acceso a la literatura que dio origen al movimiento? Los testigos de Jehová creen que en 1919 Jesucristo examinó a esta organización y la eligió para ser el esclavo fiel y discreto que alimentaría espiritualmente a sus domésticos. Cualquier persona creyente con un mínimo de conocimiento bíblico conoce las palabras de Mateo 24:36, donde el propio Jesús dijo que, respecto a aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, tan solo el Padre. ¿Cómo iba Jesús a seleccionar una organización que había pasado por alto esta advertencia tan clara y que había ido proclamando a los cuatro vientos que el fin llegaría en 1914? Watchtower no quiere que nadie les pueda identificar con los falsos profetas de los que habló Jesucristo en Mateo 24. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Según los datos que facilita la misma Watchtower, ahora mismo hay unos 8,5 millones de testigos de Jehová alrededor del mundo. Por norma general, se trata de buenas personas con un deseo respetable de querer adorar a Dios de la manera más pura posible, y Watchtower se está aprovechando de esta gente, haciéndoles creer que ellos son la organización elegida por Jesús y por Jehová, mintiéndoles acerca de su historia, cuando la realidad es que esta organización, en sus orígenes, no fue más que un grupo que predijo el fin y se equivocó, como tantos otros a lo largo de la historia. La única diferencia entre este grupo y otros es que sus dirigentes han sido lo suficientemente deshonestos como para reeditar su literatura y reescribir su historia y la de su doctrina. Me gustaría agradecer a Paul Grandi por el extenso análisis que hace a este respecto en su página web JW Facts, os dejo en la descripción del vídeo el enlace, y también a la traducción en español en la página web Verdad TJ. Hasta aquí el vídeo por hoy, espero que os haya resultado útil y espero que os haya aclarado algunas dudas acerca de la historia de Watchtower.